Juan Miguel Castillo Pantaleón es un ex juez de los tribunales de la República, pero es un abogado de ellos mismos en este momento, un experto de temas internacionales, sobre todo lo que tiene que ver con las migraciones. Con las migraciones. Está ya aquí con nosotros. Bienvenido. Maestrado. Yo muy honrado. Bienvenido Tú nosotros. estás muy bonito aquí. Y usted Qué lo bueno que engalá. se sienta bien. Felicitaciones por el espacio. Y la Muchísimas imagen, sí, gracias. porque veo el programa temprano. Y la imagen es estupenda. Es un Qué honor. bueno, gracias, gracias. Y ahora se pone mucho mejor con la presencia de Claro. invitados Ah, bueno, gracias. de lujo como usted. Claro que Gracias. sí. Y Honrado justamente quiero hacer una pregunta, ya lo comentaba con usted, magistrado. La República Dominicana, el pueblo dominicano, se queja permanentemente de que no tenemos justicia. Bueno, En el gracias por país. el nombramiento. Ay, sí, Yo le decimos salí de la magistrado. judicatura hace 20 años. Esa condición no se pierde. Eso no se pierde. Sí, bueno. Retirado como los militares. Bueno, te voy a decir algo. La estructura judicial dominicana, como ha tenido una transformación que uno vivió desde adentro y desde afuera, eso le da a uno la perspectiva para tener una visión de las falencias sistémicas. Las mutaciones que ha seguido el sistema de designación de jueces realmente no ha obrado para bien. O vamos a decir que no ha producido los resultados que se perseguían. A resultas, las estadísticas de eficiencia del Poder Judicial en distintas áreas, de hecho, lo que demuestra es que algunos de los elementos que servían para descalificar primariamente el modelo tradicional terminaron entonces siendo superados, esa falencia, por el actual modelo. Ya llevamos 3 modelos. Primero fue el tema de la designación de jueces, el sistema tradicional, a través del Senado de la República. Luego el tema de la designación en manos de la Suprema Corte de Justicia. Y luego, posteriormente, una horizontalización de la designación y promoción a través del Consejo del Poder Judicial. Y lo cierto es que tú ves que los temas de percepción de la población acerca de la integridad de una parte importante de la judicatura, en términos éticos, es mala. Tú tienes un tema también de precedentes. ¿Cuántas sentencias hay aquí en casos de grandes crímenes? ¿Cuántas y cuáles? No hay. Las últimas fueron la del modelo, la que se La del inquisitorial. las que se daban en el contexto de aquel modelo que se anatemizó tanto, que fue el modelo en el que yo serví. Correcto. Sí. Que era el famoso modelo inquisitorial, que ahora es el adversarial. No, porque también eso es un mito, es decir, el modelo... Donde usted tenía la íntima convicción. El modelo mixto se refería exclusivamente al tema de la investigación criminal que le atribuía a un funcionario que se llama juez de instrucción la investigación de la acusación que presentaba el Ministerio Público. De la evaluación de esto, pues se pasaba a juicio y no era un mero juez de garantías. A ver, que también lo era. Se señalaba, por ejemplo, que ese modelo mantenía altísimos porcentajes de presos preventivos. Pero ahora es más alto. Ahora hay más. Entonces, hay algo ahí que era, como conocí ese modelo, lo ejercí, parece que no tan mal, porque 20 años después a uno le dice todavía magistrado. Lo cierto es, sí. Y no se le va a dejar de decir. Escribí libros sobre ese tema, fui profesor de Derecho Procesal Penal, lo soy. Todavía. A ver, todavía. Docente. Tiene la cátedra. Y conozco los dos modelos, el mixto. De hecho, las únicas modificaciones que se le habían hecho al añejo Código de Procedimiento Criminal fueron iniciativas que yo como juez redacté ante proyectos que el Congreso de la República terminó asumiéndolos como iniciativas que encaminaron, en ese caso, senadores de la Comisión de Justicia de esa época, y que se convirtieron en los procedimientos de ejecución, por ejemplo, de las fianzas. Atención, que se fueron de cuajo cuando el Código Procesal Penal se llevó de encuentro el anterior código. Todo el modelo se echó en un zafacón. Y no hay un mecanismo eficiente de cobro de la fianza, que es un modelo rarísimo el nuestro, una dominicanada. O sea, magistrado, usted quiere decir... Y todas esas cosas que se lograban se fueron de cuajo. Que ahorita el diputado hablaba de eso, de los grandes casos sonoros de corrupción que hoy van a la cárcel y mañana lo beneficia una garantía económica, una medida de coerción benigna. Entonces, la ciudadanía no puede tener la confianza de que se van a llevar a cabo y que tendrán el debido proceso. Es que la ineficiencia sistémica tiene en el procedimiento diseñado con ese
con ese modelo garantista, ¿verdad? Por llamarle de alguna manera, una cantidad de trabas y de obstáculos que no solamente ha generado en el tema de la impunidad de gran crimen una sensación de impunidad, es que tú tienes un tema de inseguridad ciudadana. Exacto. Y yo te lo puedo explicar en 30 segundos. Ejemplo de dos modelos. Adelante. Sí. Vamos a suponer que a Liceló, ojalá y nunca le pase, Dios no saliendo del canal, un atracador de estos robos de camino público que está en un motor, La cartera. la cartera o el móvil, el teléfono. Dos esquinas más adelante, ciudadano o un agente policial que pasa por el lugar, detienen a la persona. Dos modelos. El anterior. Ese policía en el destacamento preparaba un sometimiento por robo que iba a pena jurídica del departamento de robo y con ese sometimiento iba a la fiscalía. Si era criminal, inmediatamente lo pasaba a un juez de instrucción y el juez de instrucción hacía el interrogatorio. Obviamente, vamos a ver la situación óptima. En la práctica había muchísimas situaciones, pero ese es el modelo legal y como funcionaba o debió funcionar siempre, aunque tenía en la práctica muchas falencias. El juez de instrucción interrogado dictaba una providencia calificativa. ¿Qué pruebas había? Bueno, sencillamente la denuncia o querella que la persona iba y ponía y el acta de entrega del celular y la cartera de Liceló Núñez. Exacto. Magnífico, ya con eso. El juez de instrucción incluso, cuando tenía el expediente frente a sí, a veces, mi caso, yo llamaba a Liceló Núñez. Usted, Liceló Núñez, mire, la vamos a citar para tal día. Yo no puedo ir porque yo trabajo en la televisión y esto y lo otro. Muy incómodo. Sí. Pero a ver, esa persona que le dice, sí, mire, pasó así mismo. Y esa firma que está ahí es la suya. Sí. Ya. ¿Qué iba un juez de instrucción a estar averiguando más? Una providencia calificativa y se acabó. Claro. Y se acabó. Si era un caso correccional, sencillamente esa persona cuando llegaba, la ley 1014 obligaba del año 36 a que se le diera fianza inmediata. Modelo actual. O sea, fíjate ese modelo. Sí. Esa persona luego era juzgada, Liceló tenía que ir, etcétera. Pero el acta policial del agente conducente tenía valor probatorio, juris tantum. Significa que eso hacía prueba de lo que afirmaba, hasta prueba contraria. Significa que tú tienes que demostrar primero que esa no era la firma, te correspondía a ti, que esa no era la firma de Liceló Núñez, que ese agente policial no lo era, que esa persona no era quien se dice ser. Desmontar todo un Tú tenías muñeco. que porque la prueba estaba prima facie, ya establecía esos hechos. Sí. ¿Me sigues? Sí. Es decir, al sistema judicial se le hacía menos pesado tener que, no podía partir de que eso no era cierto. En el modelo actual es exactamente a lo contrario. Mismo caso, la pobre Liceló, ay Dios mío, discúlpame que te ponga a ti de víctima. Yo ¿verdad? quisiera que me roben la cartera, que yo lo voy a buscar a usted. Dios nos libre. En dos esquinas esta persona es detenida por el mismo agente. O unos vecinos llaman a la patrulla, etcétera, y van al destacamento que está allí en la ciudad colonial, por la Vicente Celestino Duarte, me parece que queda. Bien, cuando va Liceló ahí y formaliza la querella, bien, usted tiene que poner su querella, pero tiene que ir a la vista de medida de coerción. Si la policía no tramita eso en 6 horas a un fiscal, vamos a suponer que eso aconteció un viernes a las 3 de la tarde. Ese fiscal no vuelve hasta el lunes. La persona no puede durar más de 24 horas preso. Y aquello de los juzgados de atención permanente. Lo despachan. Váyase y venga el lunes. Al ladrón que te atracó, Oye, vaya si vuelve. Ya no lo vaya vas a si vuelve el encontrar más. lunes. Ay, no. Vaya si vuelve el lunes. Eso se da ahora, magistrado. Sí. Ese es el modelo. Ese es el modelo. Porque lo que se hace es que lo dejan ahí Pero 48 ese es el horas. modelo. Ese es el modelo. Váyase y vuelve el lunes, porque si no 48 horas, váyase. Liceló no ha llegado a su casa porque tuvo que pararse en un dispensario médico primero a comprar unos analgésicos de los golpes que él recibió cuando le jalaron el teléfono y el estrellón que se dio. Ay, discúlpame, niña. Y ya ese atracador está en su casa. Sí. Que vuelve. Bien, vamos a suponer que ella el lunes, cuando finalmente prepara el expediente ese fiscal con las pruebas, ¿cuáles pruebas? El teléfono, bueno, el acta de entrega del teléfono no es prueba, eso no vale nada. No. Eso y un pedazo de papel higiénico o de servilleta desechable es la misma cosa. En la audiencia de medida de coerción que se conozca ese día, el lunes, o si acaso el martes, si Liceló no va, ese hombre para su casa, ¿qué va? ¿Tú sabes una cosa? Si no va a todos los actos del procedimiento, Liceló, que va a tener que perder sus días a todos, el código presume un desistimiento tácito.
Por aquello de que el interés Es mueve la decir, se han acción. y a eso le llamamos garantismo. Lógicamente, garantismo para quién, porque para Licelot no Claro, es. para el sí, delincuente. exacto, para el Entonces eso opera para ese crimen crapuloso, simple, callejero, e igualmente para el gran crimen. Yo te he dado de la manera... Sí, más gráfica posible. Sí, y de la manera más simple para que la gente entienda, porque pudiera dar la explicación Sí, técnica con, sí, mucho, sí, con sí, la sí. utilización de muchos términos procesales, jurídicos. A ver, ¿con quién me la voy a estar luciendo? O sea, esto no es un programa dirigido a abogados que saben cómo se llama un programa todo lo que para estoy la diciendo, ciudadanía, al sino país. para que se entienda que el modelo sistémicamente no funciona. Eso que yo estoy diciendo, ¿Qué hacer? yo lo advertí antes del año 2002. A mí se me peló la garganta diciendo lo que venía, porque conocía el modelo, sabía su génesis. Ese modelo fue importado de unas realidades legislativas y sociales muy distintas, culturalmente muy distintas. Nosotros, para bien, para fortuna nuestra, tuvimos la incorporación de un modelo jurídico procesal de raíz romano-germánica. Porque nosotros, la única cosa que dejó buena la ocupación haitiana fue la implementación del modelo francés, que da mucha certeza, mucha seguridad jurídica. Y obviamente en Francia el modelo del juez de instrucción, es decir, ese modelo mixto, permitía también un control a las debilidades propias de un modelo acusatorio en donde el Ministerio Público es designado por el Poder Público. Entonces, por eso que el pueblo dice frecuentemente, pero tenía 20 fichas, ese delincuente y estaba afuera. Así es. Es ahí Porque la ahora, respuesta, por eso el mismo. tema de la evaluación de la pruebas. evaluación de Claro. pruebas, ahí está. Entonces tú tienes también un tema de control de las decisiones a través de los distintos mecanismos recursivos. Recurso de oposición, que es una ficción, recurso de oposición es una burrundanga. El juez va a decir que él mismo se equivocó. No. Revise usted mismo lo que usted dijo. No a ver si usted puede, está de acuerdo con lo que no usted puede. dijo. O sea, es que hasta... Como pasó en el caso de Brecht, Eso es una- con el magistrado Eso es una- Ortega Polanco, que se desdijo. Sin que variación de los recursos presupuestos. están dirigidos a que la revisión de la decisión corresponda a otro. Corresponda a Entonces, otro. Se dice, atención, se dice que el anterior sistema era de la íntima convicción. Atención. Y ahora no. Y esa es la... una Siempre etiqueta va a estar. Es lo mismo, lo Con único que nombres con un diferentes. nombre distinto. Claro. Le llaman la sana crítica. Claro. Atención. En el modelo acusatorio que elimina toda forma de apreciación subjetiva, el papel del juzgador está separado. Ese tercero imparcial. Entre quien dirige el proceso y el que da el veredicto de culpabilidad o inocencia. Aquí no hay jurado. No. Es decir, el mismo que te dirige el proceso, que es el juez, es el mismo que dice si las pruebas le resultan o no suficientes. Son 30. Son 20. Pero es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Claro, Aquí la jurisdicción te da el chance hubo de la jurado apelación. en algún momento, pero obviamente aquí da trabajo conseguir 3 jueces serios. Imagínate tú Sí. buscar 12 o 13 ciudadanos para cada juicio. O sea, no funcionaría. Magistrado, se ha deteriorado el aparato judicial de los actores, la actuación de los actores, de los jueces. Es que hay se una ha cantidad de deteriorado. situaciones, Pedro. O sea, es que porque la historia va evolucionando, es una espiral. Tú tienes situaciones tipo, pero que se dan en una coyuntura distinta, como una espiral. Es decir, va dando vueltas, pero en una situación en donde el Ascendente. tiempo avanza, obviamente las circunstancias van a ser distintas. Sí, y obviamente tú tienes las mismas falencias potenciadas por otros elementos adicionales. Es decir, tú hiciste un código procesal penal, ¿tú vas a resolver el problema de la corrupción judicial? No. ¿Tú vas a resolver el problema de la corrupción policial? ¿Tú vas a resolver el problema de la corrupción del Ministerio Público con un código ¿Vas nuevo? a detener el crimen? Tú vas esa no es la solución. Son políticas públicas en cada tú lo una que de haces, esas si áreas. tú pones un modelo muy garantista, tú lo que vas a colocar sencillamente un buffet, por no decir un menú. Menú. Sí, un buffet porque están todas ahí, Para una que tú mesa escojas, larga, así, claro. para que te sirva de la que tú quieras. De las excusas técnicas, los periquitos, para tú sencillamente acomodar tu decisión o la dirección que tú preconcebidamente has fijado. Entonces tú tienes por eso todas esas falencias. La horizontalización de la designación de jueces, lo que ha generado es una corporativización. Mire, magistrado. Sí. nosotros- Estos temas son demasiado... Pero, Pero no, tenemos que sobre hablar de las migraciones. No, es que yo tengo que hablar de la Sí, sentencia. sí, y de la sentencia 168. Nosotros, un plan nacional de regularización, 2.300 millones de pesos invertidos, y vemos que seguimos en las mismas. ¿Y es discriminatorio negarle la nacionalidad? No, atención.
El derecho de nacionalidad es un derecho es de naturaleza política. Política. Es decir, no es un derecho humano común y corriente. Es una relación, la nacionalidad es un vínculo jurídico bilateral entre una persona y un Estado, Estado. que genera derechos y obligaciones. Eso es A ver, el del ciudadano es el de lealtad y el del Estado el de la protección al súbdito. O sea, eso es una relación jurídica bilateral. Obviamente, los ciudadanos, las personas que no tengan ninguna ciudadanía están en una situación de vulnerabilidad, pero la apatría es una situación excepcional. ¿Por qué? Porque la situación de apatridia fue creada, se planteó cuando los grandes imperios de finales del siglo XIX desaparecen. Y todas esas entidades políticas desaparecen, se fragmentaron una cantidad de estados. Claro. Y la población que habitaba esos imperios, súbditos de quién iban a ser. Entonces ahí es cuando se crean los primeros estatutos internacionales para la reducción de los casos de apatridia. Porque obviamente, a ver, esa gente ¿quién las iba a proteger, por ejemplo, de las agresiones militares? Esa situación no se da en situaciones de paz y donde la situación de desaparición de un Estado no ha acontecido. No ha acontecido. ¿Por qué? Porque prácticamente la totalidad de los sistemas jurídicos establecen que el acceso al derecho a la nacionalidad primariamente es por jus sanguinis, es decir, por origen. Entonces, obviamente, si hay un Estado, hay una continuidad de la existencia de esa persona de derecho público que es un Estado. La población que es nacional, su descendencia lo es por jus sanguinis. En relación con los hijos de haitianos, la patria, sencillamente hablar de apatridia. No existe porque el Estado haitiano está ahí. Disparate. Por eso yo digo, el que está hablando de eso ni siquiera entiende de lo que se está Y hablando. la propia Constitución haitiana dice que son nacionales, no importa dónde Obviamente tú nazcan. tendrás derecho a una segunda nacionalidad cuando en los casos en donde concurra el derecho de adquisición de la nacionalidad por el lugar del nacimiento o jus solis, también acontezca. Obviamente ese ciudadano, y dependiendo de los sistemas jurídicos correspondientes, la de origen y la del lugar donde ha nacido, permita la coexistencia de nacionalidades y la posibilidad del individuo de elegir por cuál de ellas optará. Claro. Casi todos los estados también establecen la misma fórmula, es decir, tú no puedes ejercer frente a uno de ellos, a uno de esos estados, la condición de extranjero. Hay una ley desde el año 20, desde la época de Trujillo, en donde es imposible que un dominicano pretenda presentar la condición, por ejemplo, de español. No, porque yo me naturalicé en España. No, si usted es dominicano, usted aquí no puede decir que es español. Aquí no. No, aquí no. En el Tú extranjero puedes ese usted pasaporte para facilidades. Y lo cierto es que la situación con relación con los haitianos ha encubierto realmente una situación de presión geopolítica hacia nuestra república para pretender que la República Dominicana sea la válvula de escape por absorción de los problemas propios de un Estado fallido que desestabiliza la región. Entonces, tras la cortina de los derechos humanos y mil paparruchas más. Y se hablan de los derechos fundamentales. Sí, se habla, claro, y obviamente como son temas que necesitan cierto nivel de dominio técnico, pues obviamente muchísimas cosas se dicen que pueden al desconocedor pues hasta confundirle, decirle, la sentencia 168 fue retroactiva, muchísimo se planteó eso. Lo cual es un disparate. La aplicación de la ley en el espacio y en el tiempo tiene que ver con el territorio para el cual la ley va a ser aplicada del Estado correspondiente, y en el tiempo porque las leyes no operan hacia atrás, sino hacia adelante. Atención, pero si una ley que derogaba a otra desaparece, la primaria originalmente. Bien, ¿qué pasa? El nacimiento es un hecho cierto. Tú naces a una hora, un día de un año. Y en un lugar. Si la ley vigente respecto a la nacionalidad en ese lugar, en esa fecha en que naciste, es esa. Esa es la que te aplica. Y tú, 50 años después, pretende decir, la ley de nacionalidad que se me aplica es la de hoy, te dirán. No, pero tú no naciste hoy. Tú no naciste hoy, es que tú no naciste hoy. ¿Entiendes? Y al contrario, el que habla de aplicación retroactiva pretende que una realidad legislativa posterior, a ver, que tampoco aplica en términos de las materiales, a retrotraerla hacia lo anterior. Y obviamente eso es un enorme disparate. La situación ni de apatridia. Ahora, la situación de migración, que es un tanto distinta, tiene que ver obviamente con un flujo humano que el Estado Dominicano no está en condiciones de asumirlo. Ni de controlar. No puede controlarlo. En sus causas generadoras. No, porque el Estado Dominicano por el tema humanitario. En sus causas generadoras no la puede controlar, porque tú no puedes controlar el Estado haitiano. No puede. O sea, el Estado Dominicano no puede asumir la política del Estado haitiano. O ni siquiera la documentación de sus nacionales. Entonces, obviamente, lo que causa el problema es
el Estado fallido. Exacto. Eso no lo puedes controlar. Lo que tú puedes controlar es tu territorio. territorio. La entrada de ese nacional al Esa es la única. O sea, en cuanto a lo migratorio, fracasó el plan, magistrado. desde el principio nosotros advertimos todo lo que está aconteciendo hoy. Nosotros dijimos que sencillamente sin mecanismo de verificabilidad de la identidad no había ni posibilidad de que el Estado haitiano primariamente les otorgara documentos de identidad. Este plan iba a ser un fracaso. Se gastaron 2.300 millones. 2.300. Sí. Atención, han entregado más de 250.000 de carnets, fuera de lo que dice el propio decreto, que es inconstitucional. Ahora todos esos carnets les han extendido por 2 veces el plazo de vigencia, lo cual también es ilegal. Porque no entregaron la documentación No, para no tienen. hacer Ahora la... resulta que de los 260, casi 260.000, solamente 7.000 califican. Ok, ¿qué tú vas a hacer con nosotros los 250? Otra crisis internacional. No, atención, eso va a generar una situación muy difícil de lo que he advertido potencialmente. Atención, ¿qué estatus migratorio les van a dar a esta esa gente gente. que no hay control de la verificabilidad de su identidad y que por lo tanto ha clonado, multiplicado, falsificado ese 4 millones? Y podemos hablar de 1 millón de carnets rodando por ahí. Entre falsos y verdaderos, hay 1 millón. Sí. Esa gente, ¿qué estatus migratorio tiene? ¿Qué piensa hacer el Estado con ellos? Esa es la primera pregunta. Si les das residencia, que es un riesgo, que es una categoría migratoria, ¿tú sabes lo que va a significar eso? Que esa gente en 5 años tiene la posibilidad de naturalizarse. Sí, claro. Serán Son dominicanos. Sí, así es. Y los hijos de estos, que son menores de También edad, son dominicanos. atención, si alegan que nacieron en la República Dominicana, También son dominicanos. la ley Tú estarías fabricando millones La de ley lo personas. arrastraría. Sí. Magistrado, Con una ciudadanía. Se Va a ser nos siempre fue. magistrado, ¿eh? magistrado, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Gracias. Son muchas cosas. Tú sabes que Sí, son tantas. me encanta hablar con él porque es que uno aprende tanto y esa parte docente, Es que él es un evidentemente, catedrático. claro, esa parte docente siempre reina. Maestro, antes de Muchísimas 7 años gracias. usted tiene que volver aquí. Claro que Cuando sí. me inviten. El Muchísimas compromiso. gracias. Camilo, atención, gracias a ustedes, señores, por acompañarnos durante este jueves. La cita es para mañana, a las 6 en puntito, equipo completo Despierta RD. Si Dios así Feliz lo quiere. resto del día. Hasta entonces, feliz fin de semana. Oye, feliz fin de semana. ¿O prefin? Para mí sí. Prefin. Para Para mí ti. sí. Continuamos con la programación.